Buenos días, damos un caluroso saludo a nuestra audiencia de Uno para Todos, el programa del Defensor del Televidente aquí en el Canal 1. Soy Mario Morales y este es el espacio de todos ustedes los televidentes que nos ayudan a construir un mejor canal. Recuerden que nos pueden escribir a través de la página web www.canal1.com.co desde el correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias serán bien recibidas. Reiteramos nuestra bienvenida a su casa y a su tribuna. La alta penetración que sigue teniendo la televisión, la creciente competencia de otras plataformas y la instantaneidad de los contenidos plantean un desafío en torno al desarrollo de una infancia con libertad de acceder, usar y proveer contenido audiovisual e información. Por eso es tan importante considerar el enfoque que debe tener o que se está exponiendo en la televisión con el fin de garantizar contenidos que aporten de manera consciente y firme a formar críticamente a estos televidentes que son los televidentes del futuro. Pero, ¿cómo desde la televisión se está aportando en este sentido desde la óptica del respeto a los derechos de las niñas, de los niños y de los jóvenes? ¿Cómo desde la televisión se pueden reducir los índices de violencia contra niños, niñas y mujeres y cómo deslegitimar los contenidos violentos contra esta población? Esos son los temas que ustedes nos han sugerido y que trataremos esta mañana. Para ello nos acompañan Ana María Castiblanco, guionista y directora de contenido infantil. Buenos días, Ana María. Buenos días, Mario. Gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí y aceptar la invitación. Y también está con nosotros Andrea Cifuentes, que es artista visual, docente y guionista de contenidos audiovisuales. Buenos días. Buenos días, Mario. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por aceptar la invitación. Más adelante también tendremos con nosotros a la productora Claudia Facio Lince. Para iniciar, las invito a que veamos qué dicen los televidentes que nos propusieron el tema al respecto del mismo en esta mañana de Uno para Todos. Los medios de comunicación sí generan programas o contenidos que prevengan el abuso sexual infantil, que ayuden a proteger a nuestros niños. La verdad no creo que la televisión de Colombia esté enfocada en ese tipo de contenidos. Creo que eso es más como un tipo de comercio. Ellos no están interesados en eso. Obviamente no pueden presentar escenas que fomenten eso, pero igual no siento que hayan tipo de propagandas que defiendan a los niños en este momento. Pero realmente la televisión no ayuda a prevenir lo que normalmente pasa en el abuso sexual con los niños. Es más, a veces hay comportamientos en televisión que de alguna manera lo está promoviendo también. El hecho de que existan le den tanta notoriedad a las noticias de abuso sexual hace que no exista cierta prevención. Cuando hay una noticia acerca de abuso fue porque ya sucedió, no para prevenir, no para educar a los niños, a los profesores, etcétera, etcétera. Pasa o dan la noticia cuando ya sucedió, no antes de. Pues los medios de comunicación, infortunadamente, la mayor parte son sensacionalistas. Dijéramos que quedan muy pocos que no lo son y la mayor parte dan ese tipo de noticias como para lanzar una piedra, para que la gente pues que esté almorzando y voltee a mirar y diga, uy, mataron a un niño, violaron a ese niño, pero que haya una política seria, no. Bien, una política seria, una línea editorial en informativos, es decir, en no ficción y en no ficción. ¿Tú compartes como televidente esa perspectiva? ¿Hay un replanteamiento del encuadre, del tratamiento de este tema que es tan sensible para las familias, de cómo poner alerta primero a las familias y después también cómo prevenir y cómo formar tanto a niños como a adultos en esta idea? Pues Mario, realmente sí tenemos un gran desafío nosotros como creadores de contenido para público infantil, porque es un tema que no se ha tocado y que necesariamente merece un desarrollo muy amplio de nuestra parte. Yo quisiera destacar, por ejemplo, cápsulas que hemos hecho en Señal Colombia, en donde sí hemos tocado temas como la diversidad sexual, la importancia de cuidar el propio cuerpo. Hemos dado pequeños pasos, pero sí el desafío es muy grande y definitivamente es un tema que no se ha abordado aún. Aquí, durante una temporada, hemos presentado una serie que tuvo mucha acogida, Todo por mi hija, que toca el tema de manera frontal y de manera clara, ¿verdad? En la idea de despertar esa sensibilidad en los adultos primero, pero también en los niños,
para que comencemos a integrarlos en el diálogo y comenzar a percibir alertas tempranas sobre estos comportamientos que lamentablemente en nuestra sociedad estaban normalizados, Andrea? Bueno, yo quiero primero entrar en la pregunta anterior, y es que si bien es bien difícil trabajar contenidos para niños, porque en muchos canales no los consideran ni siquiera pues clientes del canal, sino que todo está dirigido a quien tiene el poder adquisitivo. Entonces hace falta, hay una carencia de producciones. Pero pues como tú lo dices, en Señal Colombia el trabajo es muy grande y bien interesante. O sea, tienen series que han sido nominadas a los Emmy Kids y que son realmente muy, muy buenas y abordan todas estas temáticas de la diversidad sexual, de violencia común, de el bullying en el colegio, que también es un tema muy delicado. La relación con el propio cuerpo, pero tal vez el problema sí está en si lo están viendo, ¿no? Pues hay, digamos, un caso que me parece bien interesante, que es Mr. Trans, que logra llegar a Cartoon Network, en donde sabemos que sí hay una audiencia un poco más grande y más notoria, y eso es lo que hay que buscar, que estos contenidos sí logren trasladarse a esas plataformas en donde sabemos que van a ser vistos. Porque sí podemos caer en hacer muy buenos contenidos que de pronto tengan premios y todo, pero que no estén llegando al público al que tienen que llegar. Pero hay contenidos, se están haciendo con muy buena calidad también, tanto técnica como a término de guión. El problema es que sí, la percepción general del público es que no se ven. ¿Por qué? Porque no están saltando. En el Prime, sí. Exactamente. Y creo que ese sí es un problema que hay que trabajar más en la promoción, en el mercadeo, digamos, del contenido. Por otro lado, pues digamos el tema del abuso sexual, que pues sí creo que es un tema muy delicado y es muy difícil de tratar. Se ha abordado en novelas, o sea, lo he visto pues también en muchos contenidos, pero siempre caen en los lugares comunes y resulta que ese es un tema que tiene muchas manifestaciones que no han sido abordadas. Y a mí me parece que ahí es miedo de abordar esas otras manifestaciones. Por ejemplo, no siempre la violencia, más bien el abuso sexual, no siempre se ve como nos lo manifiestan con el jalón o el encerrón, sino que hay un abuso sexual que es soterrado, que entra con delicadeza y que es más difícil de distinguir para los niños, y hay que educarlos en eso. Donde están por medio de las emociones, los sentimientos, sí, y la manipulación. Cercanía, la manipulación del cariño y del amor, porque normalmente, Exacto. y es aquí donde queremos hacer especial énfasis, porque normalmente esas narrativas no tocan a los victimarios reales. Se encaminan por victimarios que están por allá lejos, pero en la realidad esos victimarios están ahí mismo, ¿no? Están en las mismas paredes, están muy, muy cerca. Y no los tocamos, no tocamos eso porque todavía tenemos como un cierto temor a plantearlo en su crudeza, porque es crudo, pero es ahí donde tenemos que llegar con exactitud y con vehemencia. Sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo. Hemos sido muy tímidos y hemos sido muy laxos en el tema. Y el abuso sexual en este momento se está quedando en cómo el niño se protege su cuerpo, pero no va más allá. Es decir, no estamos abriendo los ojos ante lo que tú estás diciendo, que el victimario puede estar en casa, puede estar en el salón de clases, puede estar en las clases particulares a las que va el niño. Y necesariamente es un tema que los grandes hemos empezado a manejar, pero los niños no. A los niños solo la mamá es quien le da esta educación, pero porque hay un tabú de no le hables a mi hijo de eso. A mi hijo no le metas ideas que solo yo le puedo hablar. Entonces, nuestra familia es distinta, aquí somos distintos, siempre hacemos ese grado de salvedad. Esto acá no pasa, esto no nos pasa a nosotros, les pasa a ellos, pero a nosotros no nos pasa. Entonces creo que sí, tenemos una gran responsabilidad, no solo como creadores de contenido, sino como sociedad en general, en que le pongamos de verdad mucho cuidado al tema y que lo dejamos de tratar como un tabú y dejar de pensar que eso pasa allá, sino que realmente pues nos pongamos de verdad la camiseta y de verdad comprendemos que es un tema que nos está afectando y que está afectando a nuestros niños, además, que creo que es lo más importante. Claro. Sí, y la televisión es tremendamente eficiente a la hora de poner ese tema de conversación. Si la televisión provee conversación, temas de conversación, al proveer este en particular,
a través de narrativas de ficción y de no ficción, estaría cumpliendo una de sus funciones fundamentales, y es la idea de meterse en ese diálogo ciudadano y ese diálogo familiar para hacer ver una problemática que queremos tapar, a la cual queremos ponerle vendas, Andrea. Sí, yo veo que siempre hay una discusión entre separar lo educativo del entretenimiento, cuando realmente pues, el entretenimiento educa, ¿cierto? No nos podemos negar que las películas de Avengers o películas de acción y demás traen valores tejidos en la trama de sus personajes. Entonces, a veces pareciera que son dos universos distintos, pero no lo son. Entonces, claro, nosotros tenemos la responsabilidad de ir incluyendo todos estos temas de cómo abordar situaciones difíciles, cómo fortalecer valores, cómo dar herramientas a la gente para resolver esos problemas dentro de la familia, dentro de sí mismos, en los colegios, etcétera, sin tener la distinción, ¿no? Porque a veces el programa también se vuelve demasiado educativo y se vuelve aburrido, entonces no lo ven. Sí. ¿Cierto? La pedagogía por la pedagogía. Sí, tiene que entrar por el entretenimiento con personajes muy atractivos. Quiero volver a caer en algo que tú tocaste que me parece fundamental, y es el tabú. Si, digamos, no hay unos lineamientos claros sobre cómo hablar y en qué términos hablar, ese tema también sigue siendo difícil, porque no nos dirigimos directamente a la sexualidad o a las palabras que son claves, ni a la visualización de los personajes. Que un personaje esté cerca implica que no se ve como el típico malo, sino que se ve como un personaje muy agradable, y a veces nos da miedo arriesgarnos a construir narrativamente un personaje que es agradable, pero que en realidad es malo. Claro. ¿Sí? Que eso es parte de O que tiene matices, que es... Claro, que tiene matices, pero pues, que en bueno, ciertos momentos refleja unos valores pretendidamente aceptables en la sociedad, pero que tiene unas oscuridades que vienen o que devienen particularmente en esta violencia contra los niños. Claro. Si vamos desgranando a propósito de lo que venimos hablando con Claudia Faciolince sobre los componentes que distinguen a la televisión a la hora de convocar a los niños que son televidentes. Yo considero que la familia es el núcleo primario de la sociedad. Es allí donde debemos educar y fortalecer los valores para formar adultos responsables y poner los límites necesarios. La televisión es un medio para divertir y entretener, pero también puede ser un vehículo para enseñar valores, con programas que hagan las dos funciones y dejen enseñanzas positivas. Muy bien, y nuestros televidentes ya están levantando la mano para participar y plantearnos sus interrogantes. Escuchemos. ¿Por qué razón solo he visto un programa que habla sobre el abuso y maltrato sexual a los menores de edad en la televisión colombiana? Yo quisiera que ampliaran el espacio donde abarcaran más estos temas, que hicieran más programas y concientizaran más al público en general sobre este problema. Por supuesto, de eso se trata justamente, como dice el televidente, esta conversación de esta mañana, y es comenzar a hablarlo, a ponerlo en palabras, para que todos entremos en esa conversación y cada uno, de acuerdo con su rol dentro del medio de comunicación en que se mueva, comenzar a tener insumos para plantearlo socialmente y sobre todo para plantearlo desde la perspectiva audiovisual. Decimos que no hay comunicación sin efectos, y lo que pasa en la ficción y en la no ficción genera de alguna manera unos efectos en esa conversación. Entonces, para los niños una narrativa distinta y para los adultos otra narrativa, o una narrativa convergente. Ahí están las tres posibilidades. ¿Tú por cuál apostarías o cómo idearías, Ana María? Yo, desde mi experiencia, me centraría más en los niños. Definitivamente los papás y el adulto, el acompañante es muy importante, y para ellos también este contenido debería tener un elemento muy importante si lo hacemos, digamos, transmedia, pero definitivamente el componente más importante debe ser el niño, porque es el niño quien está en un momento, digamos, de abuso, él está solo. Recuerden que nos pueden escribir, nuestro correo es defensor@canal1.com.co. Allí recibiremos sugerencias e inquietudes sobre nuestra programación. Veamos nuestra tribuna acerca del tema que ustedes mismos nos propusieron esta mañana. Mi recomendación para los medios de comunicación, lógicamente, es que nos unamos entre padres de familia, Estado y medios de comunicación, con el fin de que eduquemos muy bien a nuestros hijos y les enseñemos qué es la educación sexual, a fin de que pues no se cometan los errores que muchas veces después vienen a ser producto
de hijos abandonados o actividades que no son acorde a los principios y valores que se deben de enseñar. Yo considero que los medios de comunicación tienen que mostrar imágenes responsables, tienen que mostrar contenido que prevenga que las personas realmente tengan una actitud como violenta, una actitud violenta sexualmente, y sobre todo pues que los medios de comunicación apoyen a los candidatos al Congreso que digamos saque leyes que realmente generen un impacto en esas personas que son violentas sexualmente con los niños. Para la prevención de los abusos contra menores de edad y niños, pues lo ideal es que los medios de comunicación intensiven esta misma protección con campañas y pedagogía para la población, puesto que ellos son vulnerables y además la ponderación constitucional en la protección para ellos. Hay que hacer ese llamado de atención permanente y decirle a los niños, nada, nunca, con los niños nunca, ninguna práctica sexual es posible, ninguna, ¿no? Eso está escrito en la ley, está consagrado en la ley, pero más que ninguna otra parte debe estar consagrado en nuestra mente. Ningún tipo de comportamiento sexual. Ninguno es posible, ninguno es legal, ninguno es viable. Claudia, a ese propósito, ¿cómo tratar estos temas desde tu perspectiva de productora en la televisión abierta? Yo considero que la televisión puede aportar mucho, dando espacios en los canales nacionales con la información básica sobre la legislación, los derechos y los diferentes canales donde puedan acudir en caso de maltrato o violación de dichos derechos. La ignorancia y el desconocimiento de los derechos nos hacen mucho más vulnerables. Nuestra legislación es una de las mejores en cuanto a normatividad en temas de violencia y maltrato de niños y la mujer. Yo considero que si una familia está informada, puede defender sus derechos mucho mejor. Así que la televisión es un vínculo importantísimo, un vehículo importantísimo para que todos estemos informados y conozcamos nuestros derechos. Muy bien. Gracias a Claudia por la participación. Creo que los televidentes están empoderados, ¿no? Sí. Y están apropiados del tema, y eso es muy importante, que esa conversación se comience a dar para que le exijamos a los medios. De eso se trata este tipo de programas, que estos programas le exijan a los medios y le pidan a los medios y a quienes los realizan y los producen que esas narrativas se incluyan y sean partícipes ellos mismos como voces y como sujetos en lo que se plantea, Andrea. Sí, yo pienso que la mejor manera de cambiar una mentalidad es a través de la repetición. Entonces sí creo que... Y esa es la estética de la televisión es repetición. Sí, es repetición. Entonces sí creo que entre más contenidos se creen al respecto que incluyan escenas, situaciones o que ese sea el tema central, es fundamental. Y también por eso decía que tiene que estar en todos los medios. O sea, tiene que estar en escritura, tiene que estar en radio, tiene que estar en televisión, tenemos que inundarnos de contenidos que aborden esos valores. Claro. Sobreabundar en el tema. Sobreabundar en el tema, ¿verdad? Sí. Para lograr incidencia. Recuerden que nos pueden escribir a nuestro correo y pueden participar a través de los distintos canales porque su opinión es muy importante para nosotros. Veamos los correos que nos han hecho llegar últimamente con Luisa Polo. Luisa, buenos días. Muy buenos días, Mario, muy buenos días a las invitadas y a todos los televidentes que están conectados. Y pues aquí tenemos algunos de los correos de los televidentes. Escribo porque ustedes cambiaron la programación a que estábamos acostumbrados, que era entretenida y para una que es ama de casa es nuestra diversión, pero ahora pasaron programas de Discovery. Quisiera que reconsideraran tal situación, pues era muy divertido e interesante, pero ya es aburrida. La televidente Mireya Sierra. Este correo nos genera varias inquietudes. La primera, hay gente que pide Discovery y este tipo de contenidos, o hay gente que dice que solo ve Discovery y que no ve melodramas y culebrones. Ahí es donde le decimos al televidente que debe ser coherente con lo que quiere y que puede pedir lo que quiera. Para eso es la televisión. Lo que siempre le solicitamos, porfa, es que sea coherente con el asunto. De todas maneras, el canal está dispuesto a ofrecer alternativas para cubrir la gama de pretensiones y de gustos que tienen nuestras audiencias, Luisa.
Mario, y otra televidente nos pregunta lo siguiente. Buen día, como miembro de un grupo de intelectuales quisiéramos comentar, ¿por qué dejan de dar, así sean simples, al menos pasamos el rato amenamente, las telenovelas turcas sanas, las que no tienen violencia, sobre todo el día sábado, horas del mediodía en que estamos en descanso de la rutina de la semana? Y la otra pregunta, ¿por qué van a quitar Noticias 1, el mejor noticiero de este paisito falto de cultura, respeto, idoneidad y espiritualidad? Luz Yona Martínez. Dos preguntas que contradicen los imaginarios y los estereotipos, ¿verdad? Y los intelectuales pidiendo también... La novela. Pero por supuesto que ahí hay representación, por supuesto que hay conocimiento, por supuesto que hay cultura popular y acercamiento con lo que realmente somos. Pues ahí potenciamos la voz. Y sobre Noticias 1 hemos recabado que una vez deje de estar en esta pantalla del Canal 1, estará en redes sociales, en la vaca que se viene realizando para mantener, con base en el aporte por información de calidad, Luisa. Y otro televidente también nos comenta, con respecto a la novela Fugitiva, quisiera saber por qué el viernes no pasaron la novela y parece que otros días tampoco. Gracias, María Eugenia Murillo. Para quienes nos escriben sobre el horario de la serie de las 8 de la noche, queremos decirles que ese horario va de lunes a jueves y el viernes entra en otra dinámica con respecto al fin de semana. Es decir, no se deja de presentar, sino que la serie va de lunes a jueves para que esté pendiente de esa consideración. Agradecemos a Luisa y a todos nuestros televidentes que se comunican con nosotros para tocar los temas que les atañen en la idea de tener una mejor televisión. Bien, veamos, si les parece, Ana María y Andrea, ejemplos prácticos, ya han mencionado algunos ustedes, pero también en la no ficción, si se les ocurren ejemplos aquí o fuera de nuestro país que toquen esta temática de manera constructiva, ilustrativa y apropiativa de el maltrato en cualquier versión contra los niños y las niñas y el abuso infantil. Y si no es así, ¿cómo se debe incorporar y cómo debe ser tratado? Andrea. Justamente recientemente vi una serie, no una serie, es un proyecto transmedia de Noruega que estaba abordando la violencia sexual y se fue por redes, se fue por serie, se fue por, serie documental, serie animación, digamos, incluyeron todos los géneros realmente. Invitaron a muchos adultos expertos, digamos, enfermeras, profesores, etcétera, a hablar de manera muy fresca, tipo red social. Bueno, yo te voy a contar qué es lo que está pasando, te voy a hablar de una manera más... coloquial. Sí, de coloquial, despreocupada, con el primer plano de tipo selfie, etcétera. Al tiempo tenía unas animaciones, pero lo que me pareció bien interesante de la propuesta que ganó Emmy Kids en el 2018, si no estoy mal, es que el lenguaje era directo, ¿sí? Digamos, los órganos sexuales aparecían explícitos, caracterizados tanto en animación como en documental, señalándoles. Y me pareció bien interesante que en Noruega estén haciendo esto para niños muy pequeños y tal vez nosotros todavía tenemos un tabú muy fuerte respecto a esa terminología de violencia sexual. Sí, mucho eufemismo. Mucho eufemismo, le damos la vuelta a las cosas y no hablamos directamente y creo que eso forma parte de la educación, como desmitificar el cuerpo y hablar directamente para que las cosas sean claras. Y eso, ¿no? A veces es un falso pudor, Ana María. Sí, total. Ahora que he escuchado a Andrea, nosotros aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, series donde se empodera a la niña. Por ejemplo, está Ana Pirata, que es una serie animada que se produjo en Señal Colombia y que luego se transmitió en Disney. Es una serie donde es la niña, la aventurera, que es una chica que se empodera y que coge el control de la situación, pero que además sabe representar muy bien su cuerpo. Y en algún momento nosotros quisimos hacer una serie con contenido sexual, pues para niños, pero lo que tú dices, el tabú era muy fuerte, entonces no sé si recuerdan, y eso coincidió con las cartillas que proponía el distrito para educación sexual. Entonces, digamos que acá lo estamos intentando, pero vamos a pasos de tortuga. Recomendaciones, Ana María, para
productores, realizadores, padres de familia, televidentes, también para los niños y las niñas que ven este programa, porque este horario es de una altísima participación de esa población. Bueno, yo quiero empezar con los niños. La recomendación es, la vivo todos los días con mis sobrinos, es que tengan mucho cuidado con las redes sociales, que es donde más expuestos pueden estar en este momento, porque ellos están buscando precisamente contenidos, están buscando contenidos que les gusta, como, voy a decir el nombre, Peppa Pig, por ejemplo, lo están buscando, y los abusadores ya saben que están buscando eso y lo que hacen es que crean cuentas falsas y canales falsos y a través de eso entran contenidos. Eso es como mi primer consejo para los niños. Para los padres es que realmente intentamos quitar el tabú que hay sobre el tema y que realmente le podamos hablar a los hijos, a nuestros sobrinos, a los niños que nos rodean sobre el tema sin tapujos, porque realmente es un tema que ellos merecen, que nosotros seamos abiertos y que ellos tengan toda la información, porque pues abusadores hay en todos lados, desde el celular hasta el colegio. Y para nosotros los creadores de contenido es que le perdamos el miedo. Esto es un desafío muy grande para nosotros y tenemos miedo porque estamos en una sociedad un poco con tabúes al respecto y competimos con cosas como rating y demás, pero creo que sí es necesario y sí es un desafío, y yo, por ejemplo, acá me voy con el desafío. Ajá. Muy bien. Acepto el reto. El reto, muy bien. Lo acepto. A los niños, desconfíen, no crean todo lo que pasa en redes sociales o todo lo que se dice en televisión. Hay que divertirse sanamente, pero no creer. Ana María, muchas gracias. Gracias, Mario, a ti. Muy bien. Andrea, recomendaciones, consejos. Bueno, coincido mucho con lo que dijo Ana María, pero bueno, creo que parte de quitar el tabú es tener un diálogo abierto, principalmente para los padres. No hace nada un acosador en redes estaba manipulando desde decirle a los chicos que lo que estaban haciendo estaba mal, y entonces ellos les da pena decirle a los papás porque saben que pueden ser castigados, etc. Una casa donde el diálogo sea abierto rompe el mecanismo de la manipulación. Entonces, y los chicos, como decía antes, tienen que ser guiados, ¿no? Ellos no pueden andar por la vida, por eso están a cargo del adulto. Entonces, si el adulto no está enterado de los contenidos que ven los niños y él también los disfruta y él también quiere acceder a verlos y ver el siguiente capítulo, que a mí, por ejemplo, me pasa mucho con El Mundo de Gumball, con Clarence, o sea, son divertidos también para mí. Entonces creo que es importante que no solamente sea divertido para los niños, sino también para los adultos. Entonces una de mis recomendaciones es que los adultos puedan ver estos contenidos, y eso también entonces va para los realizadores, claro, que estén pensando en comunicar en todos los niveles. Creo que eso es un reto gigante, pero creo que por ahí va la cuestión. Y los niños y las niñas, si un contenido les causa inquietud, háblenlo con los padres o con un adulto responsable ante la ausencia de ellos. Y si los papás no saben qué hacer, eso puede pasar. No nos entrenamos como papás muchas veces. Si no sabemos qué hacer, acudamos a ayuda profesional en la idea de poder acompañar a nuestros hijos. Una última cosa, creo que también en las academias es importante incluir el análisis de esos contenidos que se usan en clase. Claro. Sí, que los profesores recurran a ejemplificar las situaciones a través de capítulos, y que esto se vuelva una cosa que se teje en toda la sociedad y que no solamente esté en el hogar. Andrea, muchas gracias, y a todos los televidentes que participaron esta mañana en nuestro espacio. Recuerden que los esperamos todos los sábados a las 7 en punto. Es la cita, no se olviden de ver Uno para Todos. Prográmense con nosotros. Mientras, pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co o desde el correo defensor@canal1.com.co. O si lo prefieren, venir aquí a la avenida El Dorado 85D, es 55 en Bogotá, donde escucharemos dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra programación. Porque con todos ustedes somos Uno para Todos. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.